Saulo era sincero y creía servir al Señor. Perseguidor de cristianos, estaba en camino a convertirse en el mayor de los pecadores. Mientras se dirigía a Damasco, tuvo un encuentro con Cristo, quien le llamó para convertirse en Pablo, el apóstol a los gentiles. Bienvenido al bosquejo de la primera lección del tercer trimestre. Recordando que todo bosquejo necesita ser estructurado, para los objetivos de esta semana propongo 3 puntos. El primero de ellos, conocer a Saulo de Tarso. El segundo objetivo es estudiar la conversión de Saulo. Y el último de los objetivos será repasar el inicio del ministerio del apóstol Pablo. Bosquejemos el primero de ellos, Saulo de Tarso. Vamos a ver 3 puntos sobre su vida, lo que entendemos sobre la obra que él realizaba y sobre la vida espiritual de Saulo. En relación al primero, rápidamente podemos decir que Saulo era natural de Tarso, era fariseo en sus principios y se educó a los pies del maestro Gamaliel. La lección no aborda más y no abarca más detalles, así es que no nos desviemos en esos puntos. En cuanto a la obra que hacía Saulo, primero, él creía servir a Dios y como consecuencia de esa creencia, él perseguía a los cristianos porque era una amenaza para los judíos. Y en ese afán de perseguir a los cristianos, podemos ver que él fue testigo de la muerte de Esteban, estuvo ahí cuando Esteban fue apedreado. No solamente un testigo pasivo, un testigo activo en la muerte de Esteban. En cuanto a su vida espiritual, ya hemos dicho, Saulo era sincero, él pensaba que hacía lo correcto, era un celoso guardián, podríamos decir, de la religión judía. Cuidaba las creencias, los principios, la tradición judía. Es más, la lección nos permite entender que Pedro estuvo discutiendo o participó de la discusión que tuvo Esteban en la sinagoga antes de ser apedreado. Entonces Saulo era un personaje activo, camino a ser un gran líder, pero en su sinceridad él estaba totalmente equivocado. Pasemos a ver el segundo objetivo. Sobre la conversión de Saulo, Dios es el personaje principal aquí, y en realidad como en toda la Biblia. Hay 3 puntos que nos permiten entender esto. Número 1, Dios estaba buscando a Saulo. Número 2, Pablo se resistía a ese llamado, a esa búsqueda. Y número 3, el encuentro que tuvo Pablo con Cristo cuando se dirigía a Damasco. Veamos el primero. Dios estaba buscando a Saulo y la palabra conversión nos permite entender eso. Las voces sub y epístrofe en hebreo y en griego se entienden como volver a Dios, el camino que te permite volver a Dios. Entonces Dios ya estaba buscando antes del encuentro que tuvo al apóstol Pablo. Sin embargo, podemos ver que Pablo se resistía. Escuchó a Esteban, se renegó con el mensaje, se enojó con el mensaje de Esteban y quizá ese enojo, dice la lección, es porque en el fondo sabía que lo que decía Esteban era la verdad y había una lucha en su corazón, había una lucha dentro de Saulo. Ahora, mientras él se dirigía a Damasco, Cristo se le aparece y le dice lo que todos sabemos, es duro dar cosas contra el aguijón. Al quedar ciego, Dios tiene la completa atención de Saulo, quien finalmente se rinde a los pies de Cristo. Es interesante ver cómo el amor de Dios está presente en todo este proceso, pues la gracia de Dios alcanzó a Saulo, quien finalmente se rinde ante ella. Pasemos a ver el último de los objetivos. El ministerio de Pablo
comienza de una forma muy interesante. Vamos a ver en primer lugar el contexto. Recordemos que Esteban es apedreado en Jerusalén y muere. Frente a esto, los cristianos de Jerusalén huyen a otras ciudades. Una de ellas es Antioquía, ciudad en la cual se llama por primera vez a los seguidores del Señor Jesús cristianos. Y en esta ciudad también se funda la primera iglesia fuera de Jerusalén. Frente al crecimiento de la iglesia, deciden enviar a Bernabé, y Bernabé pide a Pablo que le acompañe. De esta forma, muy sencilla y humilde, comienza el gran ministerio del apóstol Pablo. Bajo su liderazgo, la iglesia comienza a crecer y muchos gentiles se convierten al cristianismo. Esto genera problemas en la iglesia, sobre todo en Jerusalén, pues los judíos cristianos no aceptaban a los gentiles. Algunos no confiaban en Pablo e incluso intentaron matarlo cuando él volvió a Jerusalén. Lo apedrearon e intentaron matar al apóstol Pablo. Hubo problemas, pero a pesar de todo ello, Dios estaba con Pablo y el Señor Jesús tenía grandes planes para el apóstol Pablo. De esta forma, el apóstol Pablo se convierte en uno de los mayores pilares de la iglesia y del Nuevo Testamento. Bosquejado nuestros objetivos, resumamos todo lo aprendido. Número 1, Pablo era sincero, pero estaba muy equivocado. La gracia que alcanzó al apóstol Pablo también está llamándonos a nosotros. Y por último, al igual que el apóstol Pablo, podemos ser instrumentos en las manos de Dios si nos rendimos a sus pies. Con todo esto, llevemos a tomar una decisión a nuestra clase. Recordemos que fuimos alcanzados por la gracia de Dios, y esa gracia debe ser reflejada cuando nos relacionamos con otras personas, sobre todo con aquellos que nos traen problemas. De esta forma hemos llegado al final de nuestro bosquejo. Muchas gracias por ver este video. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.